La historia del pensamiento ha sido colonizada por voces masculinas, pero existen otras voces, múltiples, disonantes, disidentes. Esto es Palabras en Llamas. Christine de Pizan nació en 1364 en Italia. Su padre le ofreció una educación que en su época estaba reservada a los varones. Escritora profesional, el gran tema de su obra fue el lugar de la mujer en la sociedad, y su principal lucha fue contra la misoginia. ¿Cómo se construye la ciudad de las damas? La ciudad de las damas toma una idea muy conocida en la historia del pensamiento, que es la ciudad de Dios de San Agustín. Christine toma la construcción básica de una ciudad alegórica y el texto de ella va progresando como la construcción de una ciudad desde los cimientos hasta las murallas. Es una ciudad fortificada porque está pensada para defender a las mujeres que se van a refugiar ahí, hasta los ornamentos. Ella cuenta que está recluida en su estudio y se le aparecen tres damas. Una es la razón, que es la que le va a ayudar a construir los cimientos y la muralla. La otra es la rectitud, que le va a permitir construir los edificios y las calles. Y hay una tercera, que es la justicia, que va a colocar el techo y va a terminar con todos los ornamentos de la ciudad. Para entender la novedad del pensamiento de Christine de Pizan, es la labor de la razón. Por varias razones. En primer lugar, porque la acusación principal contra la que ella va a argumentar es una cierta acusación de que las mujeres se movían en el terreno de la irracionalidad. Y aparte porque la razón no solamente le hace construir las murallas, sino que tiene toda una labor preparatoria que constituye en cavar los cimientos. Y todo lo que va quitando para poder construir los cimientos son los prejuicios que se fueron constituyendo históricamente en contra de las mujeres. Los prejuicios son de varios niveles. Quizá el más sorprendente para nosotros son los prejuicios fisiológicos, porque lo cierto es que tenían muy poco conocimiento del cuerpo y de la anatomía de la mujer, y entonces ella cita un tratado medieval que fue atribuido falsamente a Alberto Magno, se llamaba El secreto de las mujeres, y que sostenía una serie de mitos y además de tesis decididamente falsas sobre el cuerpo de la mujer. Por otro lado, son prejuicios de naturaleza intelectual, es decir, siempre esta imagen de la mujer como inferior a nivel intelectual, y de ahí la prohibición incluso de poder recibir una educación. Este prejuicio intelectual enlaza con el prejuicio moral, que es el que más le va a pesar a ella, porque los argumentos que ella recoge para prohibir que las mujeres se eduquen es porque pensaban que una mujer educada iba a tener costumbres más relajadas, iba de alguna manera a expresar esa cierta malignidad que encontraban en la mujer. Entonces el remedio era tenerla encerrada en la casa y además ignorante. O sea, una mujer educada sería más peligrosa, digamos. Habría algo de ese vicio natural de la mujer que se acrecentaría con las armas del conocimiento, digamos, del aprendizaje. ¿Va por ahí el prejuicio? Sí, va por ahí, realmente va por ahí, es decir, y ella como siempre vuelca el argumento a su favor. El argumento tradicional era eso, era justamente, eso se puede rastrear incluso en Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, donde sostiene que como la constitución racional de la mujer es inferior, no le alcanza completamente para refrenar las pasiones. Y de ahí lo de irracionalidad, lo de más propensa a la ira, a la venganza, a la sensualidad. ¿Cuáles son los elementos filosóficos detrás de estos prejuicios que sostienen los hombres? Sí, yo no quiero dejar de lado que hay una influencia fuerte del cristianismo, porque el rol de Eva en la caída fue fundamental. Pero a nivel filosófico, y yo creo que eso influyó mucho, sobre todo en la época de Christine, porque Aristóteles empieza a sentir fuerte en la Edad Media a partir del siglo XIII, es la biología aristotélica. Aristóteles dice en La generación de los animales que todos los seres humanos somos varones originalmente, pero por un defecto que se produce en el momento mismo de la concepción, falta de calor vital o algún defecto de la materia que aporta la mujer, se frustra en algún momento la posibilidad de actualizar esa capacidad de ser varón, y entonces surgen mujeres. Y entonces dice explícitamente que toda mujer es un varón frustrado, es un varón que no alcanzó a hacer lo que se supone que debería hacer.
esta concepción, que es estrictamente fisiológica, va a tener consecuencias durante siglos en otras áreas, digamos, en la nociología, en la ética, en la política y en todo lo que implica los derechos de la mujer. ¿A quién dirige su obra, Christine? ¿Tiene un interlocutor en mente? El blanco principal de Christine es una novela alegórica que fue muy famosa durante la Edad Media, que es de ese siglo, que se llama El Román del Arroz, y que la segunda parte, que es aquella que es más violenta contra las mujeres, la escribió Jeanne de Meun. Ella escribe, antes de escribir La ciudad de las mujeres, escribe una invectiva contra Jeanne de Meun, y a partir de eso los defensores, sobre todo porque esta obra tenía un carácter literario bastante interesante, comenzaron a difamarla públicamente. Ella reacciona de una manera que no es la que se esperaba en el siglo XIV, porque lo que va a hacer es hacer que ese debate tome una dimensión pública. Es decir, el lugar típico de las mujeres era la casa o el convento, y Christine, que su lugar típico es la corte, va a tomar esta polémica y entonces le va a escribir dos cartas, una a la reina de Francia y otra al obispo de París, haciendo pública la querella. Es a partir de ahí, es decir, ella tiene un rol activo en la constitución de esta querella, y entonces lo que va a hacer es no conformarse con Jeanne de Meun, sino empezar a rastrear históricamente cuál es tanto el origen histórico como el origen psicológico de la causa de los prejuicios contra las mujeres. Así que en el fondo hay para mí toda una especie de juego de máscaras, porque ella se dirige directamente contra Jeanne de Meun, pero detrás de él hay toda una serie interminable casi en la historia, porque evidentemente el Román del Arroz es misógino, pero ella llega a decir todo texto es misógino, y entonces consigue a partir de esa polémica ampliar el panorama y mostrar que el problema era bastante más grave. ¿Quiénes habitan la ciudad de las damas de Christine? Creo que esa es la parte más sorprendente del poema, porque para poder habitar la ciudad de las damas solo hay que ser mujer. Y entonces ella no hace ninguna diferencia entre personajes históricos, mitológicos y literarios, que tienen desde luego un valor simbólico, e incluso al final del texto hace un llamamiento a que sea un baluarte para mujeres, dice, de toda condición. O sea que su perspectiva es armar un colectivo que rebasa completamente los límites de la religión o los límites de las clases sociales. Y eso en el siglo XIV es realmente novedoso. Christine abogaba por el derecho de las mujeres a tener una educación. Y nos dice: a todas ustedes, mujeres de alta, media y baja condición, que nunca les falte conciencia y lucidez para poder defender su honor contra sus enemigos. Verán cómo los hombres las acusan de los peores defectos. Quítenle la máscara, que nuestras brillantes cualidades demuestren la falsedad de sus ataques. Huyan, queridas amigas, huyan de los labios y sonrisas que esconden envenenados dardos que las harán sufrir. Gocen del saber y cultiven sus méritos.